has sido abandonado por Dios. Hay días que caminarás por un desierto, pero esta meta dijo: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tu vara y tu callado me infundirán aliento, iglesia. Oh, gracias por su presencia, aleluya. Amado, yo no voy a predicarme hoy, pero le voy a decir algo, amado. Lo sentí allí mientras se cantaba. Yo también tengo luchas igual que vos. Tengo luchas, amado, en mi mente, en mi corazón. Y a veces siento que estoy ya viendo lo que Dios está haciendo. Pero hay veces, amado, que siento como que Dios no está haciendo nada. Y yo me tengo que hablar a mí mismo. Y la clase en esta mañana de Susi decía, amado, y la hermana Denise sigue la misma línea, que la alabanza prepara el escenario para lo que Dios va a hacer contigo y conmigo, amados. Que en medio de las crisis, y de eso sí voy a hablar la semana que viene, en medio de las crisis, amado, Dios está haciendo algo que a veces tú no ves, porque nos enfocamos en la crisis, en el problema, en la situación, en la adversidad, en la pérdida. Pero Dios está haciendo algo en medio de esa situación. Y me tengo que hablar a mí mismo, porque estoy sentado ahí y pienso y siento, oh, Dios está haciendo algo, Dios va a hacer algo en este lugar. Y comienza rápido mi mente a maquinar en las cosas que yo quiero hacer aquí para Dios. Y que yo quiero necesito que la iglesia se conecte conmigo. Pero de repente siento como que no pasa nada. Como que no va a pasar nada. Y me tengo que volver a hablar. Y antes de entrar al santuario, cuando comenzó el servicio, siempre chequeo la puerta de al lado del salón de los juveniles, que no está abierta. Y le digo, Nair, ven acá, Nair, ven. Y abro la cortina y le digo, tienes que orar, Nair, para que de aquí al año que viene no se vea aquello que se ve allá. Que no se vea el monte del lado de allá. Que no se vean los árboles del lado de allá. Que se vea un edificio. Yo quiero ver un edificio aquí, iglesia. Yo quiero ver algo moviéndose. Mire, si yo veo una máquina allí estacionada, yo le digo, ya Dios está haciendo algo. Así antes de hacer nada. Y tengo que decírmelo a mí mismo, lo va a hacer el Señor. Esta mañana decía el Señor, trae electricistas, trae plomeros, trae pintores, trae albañiles, trae de gente que hacen de todo en construcción. Necesito, levanta y tráelos aquí, Señor, decía yo en mi oración. Porque este gallo viejo no lo puede hacer todo. Y tú tampoco, cuando dicen amén. Pero puedes hacer algo, ¿no, Víctor? Puedes hacer algo. No lo puedes hacer todo. Pero Dios no quiere que tú lo hagas todo. Dios lo que quiere es que tú hagas algo. Porque el todo lo va a poner Él cuando dicen amén. Porque ya todo lo puso. Él lo puso, iglesia, ya lo puso. Que un aplauso fuerte al Señor. Aleluya. Háblate a sí mismo. Como decía el salmista en el Salmo 40. Bendice, y Salmo 103. Bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvide de ninguno de sus beneficios. Ninguno, porque Dios ha sido bueno y seguirá siendo bueno. Y Dios seguirá haciendo cosas, amado. Y Dios ya tiene el libro escrito para nosotros del 2024. Tú y yo vemos un libro en blanco, pero ya Dios lo tiene escrito, amado, desde el principio al fin. Y si Él no viene, ya el año 2025 también está escribiéndose. Para ti, para tus hijos, para tus nietos, para los hijos de tus hijos y las próximas generaciones. Pero también comparto esto y termino. Oraba yo esta mañana y lloraba ante el Señor y le decía, Señor, ponle carga, peso a los padres de aquí, de este lugar.
Póngale peso, carga, que giman por sus hijos, que sientan responsabilidad. Y yo lloraba, Señor, que sientan responsabilidad por sus hijos, de educarlos en vida, enseñarles e instruirlos en ti, para que no se tengan que lamentar cuando crezcan y no quieran venir a la iglesia, que quieren apartarse y se vayan a la droga, al alcohol, a la fornicación, al adulterio y a todo tipo de pecado. Y también decía, Señor, también pon carga sobre los maestros, una carga increíble, un peso, Señor, que lloren por los alumnos, por los grupos a los cuales ellos enseñan, que sientan la carga que yo siento por la iglesia, porque no van a llegar siempre y las cosas van a estar hechas. Habrá momentos que vas a llegar y lo que debe estar hecho no está hecho, porque vos no vino a hacerlo, porque usted no vino a hacerlo. Que Dios está inquietando a mucha gente aquí para que se despierten, se levanten. Pero no sigas, amado, en un descanso espiritual, esperando que las cosas pasen, esperando que Dios se mueva. El libro que estoy leyendo dice, meditate, you need to make space, you need to make room for growth. Tienes que hacer el espacio para crecimiento. Porque si el espacio no está, no haces el lugar para crecimiento. Yo voy a hacer el movimiento, el espacio para lo que Dios va a hacer. Dios te toca una parte, pero a ustedes, a mí, a todos somos responsables de lo nuestro. Cuando dicen amén, nadie va a hacer lo que te toca a ti hacer. Si te toca a ti hacer algo, hágalo. No esperes que otro lo haga. No mandes y para otra persona que lo haga. Aquel soldado le dijo al Señor, Señor, no necesito ni siquiera que vayas a mi casa, porque yo también soy hombre de autoridad. Yo doy órdenes y mando y van y hacen y es. No necesariamente di la palabra, pero yo soy la persona que soy un hombre de autoridad. Yo mando, pero también voy. Yo ordeno, pero también estoy contigo para hacer. No le voy a dejar solo, iglesia. Amado, iglesia, ejército de Dios, no les voy a dejar solo. Nunca les voy a dejar solo. Si usted decide caminar solo, es culpa suya, es de su responsabilidad. Cuente con nosotros, cuente con su hermano que está a su lado, con el que está detrás de ti, el que está delante de ti, cuente con él. Vamos para adelante, iglesia. Vamos hacia adelante. Vamos hacia adelante. No miremos hacia atrás. Cuando dicen amén, denle un aplauso fuerte al Señor en esta hora. Denle gloria, denle gracias al Señor. En esta ocasión, con la gracia de Dios, amado hermano Águila tiene exposición del mensaje en esta. Sube acá. Gracias, Señor. ¿Ya te cansaron ya? ¿No? Okay. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Padre Celestial. Dios es bueno. Dios es bueno. Era un 9 de agosto. Si me pueden apagar esas luces porque parezco como venado en carretera. Las luces brillantes. Esta de aquí enfrente. Sí. Ok, ya bajó la intensidad. Era un 9 de agosto, mis hermanos, del año 1945. La noticia de ese día corrió por todas las naciones, todos los pueblos, en toda lengua. Se escuchó la noticia. Las radiodifusoras se entrelazaron en cadena nacional para dar la noticia de ese día. Los periódicos comenzaron a imprimir en primera página la noticia de ese día. La gente
cuando escuchó la noticia de ese 9 de agosto de 1945, salió corriendo a la calle. Y la gente comenzó a danzar en medio de la calle. Extraños se abrazaron unos con otros. Había música por todas partes. Había alegría. Había regocijo. Había gozo. Nació de nuevo la esperanza. Se había terminado la Segunda Guerra Mundial. Cuatro años de muerte, destrucción, miseria y hambre ahora quedaban atrás. Y hay fotografías históricas de ese momento. Hay aún periódicos de ese momento anunciando el fin de la guerra más grande y más destructiva que ha habido en la historia de la humanidad. Una gran noticia. Pero no se puede comparar. Nunca, jamás, ni por un 1% se puede comparar con la noticia de noticias, la noticia eterna del Evangelio de Jesucristo. Y así de pie los voy a invitar a que abran su Biblia en el libro de Isaías, el profeta Isaías, el capítulo 52. El verso 7, vamos a leer un verso nada más, 52, 7. Para ustedes que son gramatólogos y conocen acerca de gramática y puntuación y puntos suspensivos y puntos finales y signos o puntos de exclamación, yo quiero leer ese versículo de la forma en que está escrita. Tiene al principio un signo de exclamación. En otras escuelas le llaman de admiración. ¿Lo encontraron? 52:7. ¡Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice: a Sión, tu Dios reina. Padre, delante de tu presencia está tu iglesia en esta mañana. Delante de tu divina presencia, delante de tu santa presencia, estamos todos en esta mañana y hemos venido, aleluya, con expectativa, hemos venido con el deseo, hemos venido buscando escuchar noticias buenas, noticias gratas. Y qué más bueno y qué más grato que tu evangelio, la noticia de noticias. Yo soy el último que debería de estar acá. Pero acá estoy. Acá estoy. Y no soy nada. Y no sé nada. Pero creo en tu poder y creo en el Espíritu Santo. Creo en tu misericordia. Creo en tu gracia infinita. Yo te pido, si es tu voluntad, que uses este vaso insignificante de barro para
ser un vocero de esa preciosa noticia y tu evangelio eterno. Y te pido que tú bendigas a tu iglesia, que tú bendigas a cada uno de mis hermanos, a los visitantes, que tú hables en esta mañana a nuestros corazones. Yo te pido esto con mucha humildad en el nombre glorioso de tu Hijo Jesucristo, a quien damos honra y gloria de hoy y para siempre. Amén. Tomen su lugar. Gracias, Dios. El mensaje central del cristianismo, el mensaje central del cristianismo es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Me he prometido de que voy a irme despacio y quiero ser lo más claro posible. El mensaje central del cristianismo es el evangelio de Jesucristo. Ahora, el tema central del evangelio es el siguiente. El tema central del evangelio es el siguiente. Hace aproximadamente 2000 años, durante la cumbre político, militar y económico del Imperio Romano, el Eterno Hijo de Dios entró en la historia humana. Vino y partió la historia humana en antes y después de él. El Hijo de Dios, el eterno Hijo de Dios, fue concebido por el Espíritu Santo en el vientre de una virgen y nació Jesús de Nazaret. Su propósito, el propósito de él, el propósito de su venida fue cargar con los pecados de toda la humanidad y ofrecer su vida en sacrificio en nuestro lugar. Él se ofreció voluntariamente en nuestro lugar. Él dijo: "Mi nadie me quita la vida. Yo tengo poder para ponerla y para volverla a tomar". Su muerte en la cruz, la muerte de Cristo en la cruz, satisfizo las demandas de justicia de parte de Dios que habían en contra tuya. Y voy a estar refiriéndome en segunda persona, porque quiero que tú recibas el mensaje. No me estoy excluyendo yo, pero quiero que tú recibas el mensaje. Él tomó tu lugar, porque habían demandas. La justicia de Dios demandaba castigo por tu maldad y por tu pecado. Su resurrección, la resurrección de Cristo a los 3 días de muerto, demostró sin lugar a dudas a todo potestad, a todo poderío, a todo señorío en la tierra y debajo de la tierra y aún encima de la tierra, de que Él es el Hijo de Dios. Su resurrección demostró de que Dios había aceptado su muerte como expiación por tu pecado, expiación o pago por tu pecado. Ahora, por medio de esta obra de Cristo,
y de su persona. Tú, el pecador, puedes ser perdonado, puedes ser reconciliado con Dios y recibir el regalo por gracia de la vida eterna por medio de la fe en la persona y la obra de Jesucristo. Gracias, Dios. Eso en esencia es el Evangelio. Ahora, es de suma importancia, iglesia, es de suma importancia de que tú entiendas correctamente, sin lugar a dudas, ¿qué es el Evangelio? Si alguien te preguntase a ti, ¿qué es el Evangelio? ¿Podrías tú explicar lo que es ciertamente el Evangelio de Jesucristo? Y eso es mi cometido en esta mañana, explicar lo que es el Evangelio, que podamos entender nosotros lo que es verdaderamente el Evangelio de Jesucristo. Porque es importante que tú entiendas lo que es el Evangelio. Mira, vamos a leer mucho en esta mañana. En el tiempo que tenemos, vamos a irnos a Gálatas. El viernes hablamos un poco acerca de Gálatas. Y vamos a leer unos versos nada más en el capítulo 1 de la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. A mí siempre me ha gustado, siempre me ha fascinado la cronología bíblica. Me ha gustado siempre me pregunto en ocasiones, ¿qué tiempo después de la muerte y resurrección de Cristo se convirtió Pablo? ¿Qué tiempo después de la resurrección y muerte de Jesucristo Pablo comenzó su primer viaje misionero? ¿Qué tiempo después de la muerte y resurrección de Cristo Pablo fue mártir en Roma? Me ha gustado para poder poner en perspectiva lo que estoy hablando, lo que estoy leyendo, y para ponerles en perspectiva esto acá. Pablo escribe Gálatas, o la carta de él a Galacia, aproximadamente 20 años después de la muerte y resurrección de Cristo. Pablo se convierte aproximadamente unos 5 o 6 años después de la muerte y resurrección de Cristo. 20 años han pasado apenas desde la muerte y resurrección de Cristo y el nacimiento de la iglesia. Y mira el problema que había ya en ese entonces. Gálatas capítulo 1, verso 6 dice, ¿lo tiene? Dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio, ¿qué dice? No los oigo. Diferente. Dice, estoy maravillado de que ahora están siguiendo un evangelio que yo no les prediqué, un evangelio diferente. ¿Quiere decir esto? De que hay evangelios diferentes, de que se predican evangelios diferentes. Suenan como de verdad, pero no son verdad. Tienen apariencia de piedad, dijo Pablo, pero niegan la eficacia de ellos. 20 años. Y Pablo tiene que defender el evangelio de la gracia de Cristo. Y luego dice en el 7, no que haya otro. No hay otro, solamente hay uno. El evangelio eterno de Cristo Jesús, el evangelio de la gracia. Dice, no que hay otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo.
Por esta razón se hace menester, es necesario, es importante. Tu destino eterno depende de esto. ¿En dónde vas a pasar tú la eternidad? Depende de que tú entiendas correctamente cuál es el evangelio, cuál es el verdadero evangelio. Porque hay evangelios que han sido diluidos, hay evangelios que han sido pervertidos. Para poder entender, mis hermanos, el evangelio, para poder entender correctamente el evangelio, hay dos cosas que son necesarias y voy a tratar en lo mejor que yo pueda en este momento de explicarte cuáles son esas dos cosas que son necesarias para que tú puedas entender el evangelio de Cristo, el evangelio bíblico, el evangelio de la gracia. Y lo primero que tienes que hacer, lo primero que tenemos que hacer, me voy a incluir, es que yo debo de conocer algo de Dios. Repito, yo debo de conocer algo de Dios. No dije todo de Dios porque no es posible que yo pueda entender totalmente a ese Dios eterno. No puedo. Pero lo que está escrito en este volumen santo es más que suficiente. Y debo de hacer de ello mi meta. Debo de hacer de ello mi búsqueda. Debo de hacer de ello mi final. Entender a ese Dios eterno. A ese Dios que se revela no solamente en su palabra, sino también se ha revelado a través de su creación. Conocer a Dios. Entender a Dios. ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Cuáles son sus atributos? ¿Cuál es su deidad? Jeremías 9, 23 y 24 dice, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio, justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Ese es el anhelo de Dios. Esa es la voluntad de Dios, que le conozcamos a Él, que conozcamos sus atributos, su persona, cómo es Dios realmente, cuál es su característica de Él. Y vamos a comenzar por hablar del atributo del amor de Dios. Dios es amor. La Biblia, por toda la Biblia, nos enseña de que Dios es amor. Y este amor, el amor de Dios, nosotros tenemos un entendimiento, tenemos un conocimiento, una idea errónea de lo que es amor. El amor nuestro es parecido al amor de Hollywood. No tiene nada que ver con el amor de Dios. El amor de Dios es diferente. El amor de Dios, mis hermanos, no es solamente una emoción, no es solamente una actitud. El amor, cuando hablamos de que Dios es amor, es la esencia. Dios en toda su esencia es amor. Y ese amor que Él es, ese verdadero amor que fluye de Él como última fuente, lo mueve a actuar a favor de aquellos que no se lo merecen. Y la Biblia abunda en testimonio del amor de Dios. Dice primera de Juan, Juan es el apóstol del amor y habla mucho acerca del amor de Dios. En primera de Juan,
capítulo 4, verso 9 dice, en esto se mostró el amor de Dios. Porque el amor se debe demostrar. El amor no solamente es palabras nada más. Debe haber una demostración. Y dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. En que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. Dios es amor. Y el mismo Juan en su primera epístola, capítulo 4, verso 8, dice, el que no ama, no ha conocido a Dios. Porque Dios es amor. Dios es amor, es uno de sus atributos de él. Dios es amor. Otras palabras que se usan frecuentemente para o que se relacionan con el amor de Dios son benevolencia, misericordia, gracia, paciencia. Son palabras que van relacionadas con el amor de Dios. Otro de los atributos de Dios, iglesia, es que Dios es santo. Dios es santo. Y la palabra santa, la palabra kadad en hebreo, tiene la idea de cortar para poder separar. Y cuando se refiere a Dios, la palabra santo significa estar separado, puesto aparte, marcado. Y el otro significado es de que Dios está sobre su creación, de que Dios es totalmente distinto a todo ser creado. Alguien hizo la pregunta y dice, ¿qué se parece más a Dios? ¿Un gusano de tierra o un querubín? Y la respuesta es que ninguno de los dos, porque un querubín es un ser creado. Dios es eterno, no tiene principio, no tiene fin de días, no hay nada que se le parezca a él, no hay nada que se le compare. Él es trascendente, es inaccesible, a él nadie le vio jamás. Yes. Nadie, él es santo, y al ser santo, él no puede tener nada que ver con la corrupción moral. Él está lejos de lo que es profano, de lo que es sucio, de lo pecaminoso. Él no puede ser tentado por el mal, no puede pecar, no puede aprobar o tener compañerismo con el pecado, porque Él es santo, santo, santo. Ahí usa un hebraísmo. En el idioma hebreo no existe el punto de exclamación o el punto de admiración. Y para poder enfatizar algo, se usa la repetición. Y se dice de que Dios es santo, santo. Y los seres celestiales que le alaban de noche y de día se dicen el uno a el otro, santo, santo, santo Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de tu gloria. Él es santo. Nuestro Dios es santo. Nuestro Dios es amor. Dice Juan en su primera epístola, capítulo 1, verso 5, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. El salmista escribe en el Salmo 5, verso 4, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Isaías 6:3 ya lo leímos, ya lo mencioné. Y es importante conocer nosotros, mis hermanos. Es importante entender, conocer a este Dios que nosotros llamamos Padre. ¿Cuáles son sus atributos? ¿Cuál es su esencia? Otro de los atributos de Dios es que es justo.
Dios es justo. Y este atributo no solamente describe su carácter, sino que también define tu relación con su creación, especialmente con el hombre. Dios ha revelado su voluntad a todo ser humano. Dios ha revelado su voluntad a través de su palabra, a través del evangelio y aún a través de la creación. Dios demuestra su persona, demuestra sus atributos de que Él es misericordioso. Todos los días, Él nos está predicando todos los días acerca de su grandeza, acerca de su amor, acerca de su paciencia, acerca de su misericordia. Cada vez que se levanta el sol, es un nuevo mensaje de parte de Dios. Aún te sigo esperando. Aún te sigo esperando. Y llegará el día en el cual este Dios justo va a traer a juicio a cada uno de nosotros. Te va a llamar a juicio a ti. Y ese juicio va a estar bajo los estándares más estrictos de justicia y de equidad, premiando lo bueno y castigando lo malo. El apóstol Pablo, cuando predica en el Areópago, en el capítulo 17 del libro de los Hechos, cita este versículo 31 y dice: por cuanto ha establecido, dice, Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Dios ha establecido en su calendario, si Dios tiene calendario, allí está marcado un día en el cual va a juzgar al mundo, que va a juzgar a ti por medio de ese varón al cual Él designó, dando fe con haberle levantado de los muertos. Y si tú no estás en Cristo en esta mañana, mi amigo, si tú no estás en Cristo, escúchame bien, si tú no has aceptado la oferta del evangelio, de venir y de comprar sin precio pan, si tú no has aceptado la oferta que te hace el evangelio de venir a tomar de la fuente de la vida eterna, a leer este verso y al yo mencionarte de que Dios ha establecido un día en el cual juzgará con justicia, debería de temblar, debería de haber temor en tu vida, porque lo creas o no lo creas, viene el día en el cual Dios va a juzgar al mundo con justicia, porque Él es un Dios justo. Eclesiastés capítulo 12 dice, verso 14, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Isaías capítulo 17, verso 10 dice, yo Jehová que escudriño la mente, que prueba el corazón. Él escudriña la mente. Él conoce mis pensamientos, conoce tus pensamientos. Yo puedo pretender engañar a mi esposa, engañar al pastor, engañarte a ti, pero ¿sabes qué? El Dios de la Biblia dice que Él escudriña la mente. Mis pensamientos más íntimos, más profundos, Él los conoce. Él sabe. No hay nada que se esconda delante de Él.
Y aparte de que Él escudriña la mente, dice que Él prueba el corazón. Él prueba el corazón. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Cuáles son los deseos de tu corazón? Y dice que hace esto para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Dios es justo. El juicio de Dios en cuanto al hombre no es inmerecido, mucho menos cruel. Es la consecuencia de su justo carácter y parte necesaria de su gobierno. Más imagínate algo. Que mañana se decidiera de que se va a abolir la policía. Se van a cerrar las cortes y se van a despedir a todos los jueces. No va a haber abogado defensor, no van a haber abogados acusadores. Yo te aseguro de que en poco tiempo la sociedad dejaría de existir. Si no hay juicio, si no hay un castigo justo, pereceríamos prontamente, pronto. Y Dios, siendo un Dios sabio, Él gobierna con justicia. Dios es justo. Y Él va a dar a cada uno según la obra de sus manos. Esa es la parte número 1. Yo sé que es breve. Es apenas una introducción acerca del carácter de Dios. Hay muchos más atributos de Dios que no hemos mencionado, pero es una invitación, iglesia, para que nos adentremos a buscar, a conocer a este Dios eterno y que podamos entender su amor, su justicia, su misericordia, su santidad. Porque cuando podemos entender cómo es Dios, es como podemos vernos a nosotros mismos como realmente somos. Y la segunda parte es que para poder entender el Evangelio, se hace necesario conocer más de Dios y también se hace necesario conocer más de ti, de tu persona. Que conozcas realmente quién eres tú. Que conozcas realmente el carácter tuyo. Porque los seres humanos tenemos la tendencia, es algo que es parte de nuestra naturaleza caída. Miramos siempre más grande, exageramos, aumentamos los errores de los demás, pero los míos los minimizo, aún los hago desaparecer. Y para poder entender el Evangelio de Jesucristo, se hace importante entender el carácter del ser humano, tu carácter. Y lo que voy a decir, lo que vamos a leer, puede ser que no sea halagador para algunos de ustedes. Puede ser que te va a molestar. Puede ser que no te va a gustar que te diga lo que te voy a decir, pero te doy un ejemplo. Yo voy al médico porque me he sentido mal últimamente. He tenido ciertos dolores, he estado sin energía, me siento enfermo y voy con el médico. Él, después de hacer algunas preguntas, ordena exámenes de sangre. Mira los resultados y mueve su cabeza y dice, ¿sabes qué? Voy a ordenar más estudios. Te voy a ordenar que te hagan una resonancia magnética de tu cuerpo. Me hacen la resonancia magnética, llegan los resultados, los mira y su rostro no tiene ninguna expresión, nomás lo ve y dice, ¿sabes? Dice, voy a tener que ordenarte que te hagan una biopsia de esa área de tu cuerpo. Y ordena la biopsia y un día después le llega los resultados de esa biopsia. Y cuando los ve, dice, lo que yo sospechaba es algo muy grave.
es algo de muerte. Pero yo no tengo el corazón para decirle a mi paciente de que le quedan pocos días de vida, de que su pronóstico es grave, que ya no tiene mucho tiempo de vida. No lo quiero hacer sentir mal, no quiero que se vaya a sentir mal, no quiero que se vaya a entristecer, no quiero que se vaya a ofender por medio del diagnóstico de que está enfermo de gravedad. Me voy a quedar callado, no le voy a decir nada. Cuando venga a la consulta, le dice, no, mi amigo, usted siga su vida normal, usted siga viviendo como usted pueda vivir, todo está bien. ¿Sabes cómo se llama eso? Es algo antiético y es algo inmoral. Es algo antiético y es algo inmoral que un médico no le diga a su paciente, estás en grave peligro de muerte, de no hacer nada, de no tener algún tratamiento, vas a aparecer pronto. Y es el mismo problema, la misma disyuntiva que tiene un predicador. Decirle a la gente realmente cuál es su condición. ¿Cuál es tu condición? Sin andar sin rodeos. Decir lo que es. Aunque vayamos en contra de lo que se usa hoy en día, de lo que está de moda, de lo que es popular, de lo que no ofende a nadie. Entrevistaban a un pastor de una iglesia grande aquí en Estados Unidos y le pregunta a la reportera, dice, pastor, hemos notado de que usted en sus mensajes nunca menciona pecado. Dice, bueno, dice, es que la verdad, dice, pues a mí no me gusta meterme por esos asuntos. No me gusta sentir mal a la gente. No me gusta que la gente venga. La gente viene a la iglesia para que las hagamos sentir bien. Y por esas razones que yo hablo de cosas positivas. Hablo de mejorar tu vida. Hablo de realizar tus sueños. Pero yo no hablo de pecado. Ese pastor es también antiético y es también inmoral. Porque no le está diciendo a la gente realmente lo que la gente es. Y vamos a hablar del carácter tuyo, de tu carácter. La Biblia dice, y aquí es donde tenemos que tener cuidado porque nuestra cultura hoy en día ya tiene décadas ya, donde ha habido un énfasis en la enseñanza, en las escuelas, el psicólogo moderno nos ha convencido, nos ha enseñado, se nos ha dicho, se nos ha predicado, se nos ha repetido de que nosotros somos buenas personas. Buenas personas. Usted es una buena persona. La Biblia no dice así. La Biblia habla de que somos una raza caída, de que somos una raza en pecado, de que somos seres humanos corruptos. Y la humanidad completa ha caído en decadencia moral, al punto de que ahora la gente desfila su pecado en las calles y lo llama orgullo. La Biblia lo llama de otra manera, lo llama perversión. La Biblia lo llama de otra manera, lo llama pecado. Nuestra humanidad, tu carne es inclinada hacia el mal. Inclinada hacia el mal. Es hostil hacia un Dios justo y un Dios bueno. He aquí, dijo David, en maldad fui formado y en pecado me concibió mi madre. Somos pecadores. Somos egocéntricos.
Repito, somos egocéntricos. La mayoría de nuestros problemas matrimoniales resultan de eso. Nuestros pleitos en el hogar, nuestras desavenencias son el resultado de eso. Somos personas egocéntricas. Quiero que se haga como yo digo, cuando yo digo y como yo quiero. Y si no se hace así, hay problema, hay discusión, hay argumento, hay pleito. En algunos casos hay hasta abuso, hay golpes. Esa es nuestra condición. No es halagador, no lo es. Pero para que puedas entender el Evangelio, para que puedas comprender realmente la obra que Cristo llevó a cabo en la cruz del Calvario, tienes que entender correctamente como tú eres. ¿Qué es lo que eres? Somos inclinados al mal, autodestructivos. Hay gente que se está matando día con día, inyectándose la misma droga por un minuto de placer y se está destruyendo su cuerpo día con día y no se detiene porque somos autodestructivos. Autodestructivos. La Biblia no habla de que somos buenos. Ahora tú decides. Tú decides si tú te quedas con la enseñanza de la corriente humanista del divino, de que tú eres bueno, de que posiblemente hay algo malo, un poquito malo en ti, pero lo demás eres una persona espectacular, eres alguien grande, eres alguien digno de aplauso, digno de admiración. No, no lo eres. No lo eres. Dijo Cristo en Mateo capítulo 15, verso 19, porque del corazón, de tu corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias, salen del corazón y viene y contamina todo lo que está cerca nuestro. El predicador en Eclesiastés capítulo 7 verso 29 dice: he aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversidades. Sí, Dios nos creó perfectos, nos creó rectos. Todo lo que hizo lo hizo bien. Todo lo hizo bien. Pero el hombre buscó sus muchas perversidades. Luego Pablo en Romanos capítulo 8, verso 7 dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Esa es, mis hermanos, tu condición y mi condición. Sin Cristo, esa es nuestra condición. Esa es, no es halagador, pero es bíblico. Es palabra de Dios. No hay justo, ni aun uno. No hay quien haga lo bueno. No hay quien busque a Dios. Algunas se hicieron inútiles, dice el apóstol. No somos buenos, somos una raza caída. Nomás mira alrededor, no tienes que ir muy lejos. ¿De dónde nacen las envidias? En el entorno familiar solamente, no te vayas muy lejos. Allí quédate con tu familia. Y si la tuya no eres de acá, eres marciano. Ahí en el entorno familiar
nacen las divisiones, nacen los pleitos, nacen las separaciones, nacen los chismes, las envidias, las detracciones, los pleitos. Todo eso nace ahí nada más. Y cuando lo extendemos a un nivel social, nomás mira alrededor. Mira las noticias, pues no tienes que leer, no tienes que verlas por mucho tiempo. Guerras. En este momento, actualmente, en este momento que estoy hablando, hay más de 15 guerras alrededor del mundo en este momento. No solamente nada más en el Medio Oriente, no solamente es Hamas con Israel. No, hay guerras por todas partes. ¿Y de dónde nacen esas guerras? Nacen de la codicia, nacen del hurto, nacen del deseo de tener lo que no es mío. Somos una raza caída. Y somos todos nosotros culpables y sin excusa delante de Dios. Culpables y sin excusa delante de Dios. Pero aquí el mensaje, cuán hermosos son los pies sobre los montes, del que anuncia las buenas nuevas, del que anuncia la paz. Cuán hermosos es aquel que trae buenas nuevas de salvación, de que ciertamente eres culpable delante de Dios. Pero Él ha proveído, Él proveyó el remedio. Pero antes de entrar ahí, quiero que leamos, eso sí quiero que lo leamos juntos. Éxodo capítulo 32. Éxodo 34. El verso 5. 34, 5. Delante. ¿Lo tienen todos? Y Jehová descendió en la nube y estuvo ahí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Y si te detienes ahí, todo está bien. Muy buena noticia. Dios perdona toda clase de pecado. Toda clase de pecado perdona Dios. Porque Él es misericordioso. Porque Él es tardo para enojarse. Grande en misericordia y grande en verdad. Y Él guarda misericordia a millares. Y perdona toda clase de pecados. Pero si continúas leyendo, dice, antes de terminar el verso 7, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Una contradicción. Una aparente contradicción. ¿Cómo Dios dice que Él perdona toda clase de pecado? ¿Cómo puede ser que Dios dice que Él perdona toda clase de pecado? Pero al final dice que Él no va a dar por inocente al malvado. Una aparente contradicción, y es lo que se llama, mis hermanos, esto es un dilema filosófico y teológico. ¿Cómo podemos conciliar nosotros de que Dios perdona
toda clase de pecado y a la vez castiga, no da por inocente al malvado, al culpable. ¿Cómo podemos conciliar esto? La única manera es, o la respuesta a este dilema la encontramos únicamente en el Evangelio de Jesucristo. En el Evangelio de Cristo Jesús encontramos nosotros la respuesta a este dilema de que Dios, si Dios es justo, mi hermano, mi amigo, si Dios es justo, Él debe castigar tu maldad. Él debe castigar tu pecado. Él debe enviarte al infierno. Porque si Él no te castiga, sabiendo de que eres pecador, sabiendo de que eres culpable, ¿cómo llamamos nosotros a un juez que voltea su vista al pecado y a la maldad y al crimen? Es un juez malo. Es un juez corrupto, tal vez, que no castiga la maldad. Han habido casos acá donde ha habido personas que han ido delante de un juez, de una corte, porque cometieron un crimen. A mí el que más se me quedó en la mente fue de este muchacho en Texas, muchacho joven de 17 años, de familia con mucho dinero. Un sábado por la tarde anda con sus amigos, anda conduciendo un carro deportivo muy potente, se da vuelta y mata a 4 de sus amigos y él queda libre. Él queda vivo, queda ileso, no le pasa nada. Y lógicamente va delante de un juez, va delante de una corte, porque mató a 4 personas por ser una persona irresponsable. Y el juez, después de escuchar las deliberaciones y de escuchar a los jurados, decide de que el muchacho simplemente no sabía lo que estaba haciendo, porque a causa de haber crecido en una familia de mucho dinero, nunca aprendió lo que era ser responsable. Y este caso le dio vuelta a todo el país, en todas partes. Talk shows hablaron acerca de este muchacho, de que el juez le dice, lo condena solamente nomás a 1 año de servicio comunitario. 4 vidas perecieron. Y mucha gente escribió a la Corte Suprema de que este juez fuera quitado de su lugar, porque era alguien inmoral, era alguien injusto, no había castigado el mal como se supone que lo hiciera. Y si Dios perdona tu pecado, ¿no es Dios inmoral también al no castigar nuestra maldad? ¿Cómo hace Dios? ¿Cómo hace Dios para perdonar y para continuar siendo justo? La respuesta, repito, se encuentra en el Evangelio. El Evangelio, las buenas nuevas, las buenas noticias de que hay perdón en Cristo. Hay perdón en Cristo. Cristo llevó mi pecado. Eso fue el propósito de su venida. Llevar en Él el pecado de todos nosotros. Dios castigó al inocente por el culpable. Dice que nosotros, Isaías dice, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Fue Dios el que lo castigó. La ira de Dios cayó sobre Cristo. Esa fue su oración en Getsemaní. Padre, si es posible, pase de mí esta copa. No se estaba refiriendo a los clavos en la cruz, aunque también causaron dolor. No se refería a la corona de espinas, aunque también causó dolor increíble también. ¿Cuál era el temor de él, el miedo en su humanidad? Es que él se va a enfrentar a la justicia de Dios, a un Dios justo, a un Dios santo. El que no hizo pecado, por nosotros lo hizo pecado, para llevarnos a Dios. La respuesta se encuentra a este dilema teológico y filosófico en el Evangelio.
En el Evangelio hay perdón. En el Evangelio de Cristo hay reconciliación. En el Evangelio de Cristo hay vida eterna. Vida eterna en Cristo Jesús. Ese es el Evangelio. Explicado torpemente por mí. Pero ese es el Evangelio. 100% por gracia. No hay nada que pueda yo hacer. No hay nada que tú puedas hacer para obtenerlo. Porque ya alguien pagó por ti. Alguien pagó el precio. Alguien ofrendó su vida. Dio su vida en expiación por el pecado. Sufrió una muerte vicaria para que tú puedas tener esperanza de vida eterna. Pero ¿qué vas a hacer ahora? ¿Has escuchado brevemente lo que es el Evangelio? Has escuchado un poco acerca del carácter de Dios y sus atributos. Y también has escuchado la realidad de tu dilema, de tu problema. Estás enfermo de muerte. El pecado te va a producir muerte tarde que temprano. Y la única manera, el único remedio, el único antídoto es Cristo Jesús. ¿Lo tomas o lo dejas? Si tú sales de este lugar en ese día, si tú te vas a tu casa en esta mañana sin haber recibido ese regalo que Dios te ofrece a través de su Hijo unigénito, debes de temer. Deberías temer de que no vaya a suceder, de que saliendo de acá pierdas la vida y pases a la eternidad sin Cristo, sin Dios y sin esperanza. Ese es el Evangelio puro, sin añadiduras. Ese es el Evangelio de gracia. Pero no fue gratis. Alguien pagó. Alguien ofrendó su vida. Alguien dio su vida en expiación por tu pecado, para obtener que tú obtengas perdón por tus pecados y puedas vivir tu vida para Dios. ¿No quisieras en esta tarde? ¿No quisieras en este día, el primer domingo de este año 2024, decir: yo voy a aceptar la oferta de salvación que Dios me hace a través de su Hijo Jesucristo? Y que desde hoy en adelante tú puedas vivir tu vida para servir a Dios, para agradar a Dios, para buscar de Él, para conocer a este Dios maravilloso, creador del cielo y de la tierra. ¿No te gustaría? Pónganse de pie. Yo quiero hacer una invitación en esta tarde. Yo sé que el tiempo transcurrió rápido, pero yo quisiera que pasaras, que te preguntaras: ¿estás realmente en Cristo? ¿Estás realmente en Cristo? ¿Has abrazado tú la noticia de que hay perdón de pecados en Cristo Jesús? ¿Te gustaría pasar? Me gustaría orar por ti en esta tarde. Pedir a Dios que Dios bendiga tu vida, que haga firme tu llamamiento y que tú le puedas servir al Señor. El altar está abierto si deseas pasar y venir y entregar tu vida a Cristo. Él no se tarda ya. Él viene pronto. El tiempo se terminó ya. Y el tiempo se acabó. No pierdas tu oportunidad. No cierres tu corazón en esta tarde. Ábrele tu corazón a Dios y Él hará maravillas en tu vida. Dios le bendiga.
El altar está abierto y llamado también. Claro como el agua. Dios es un Dios santo. El hombre es un ser caído. Pero por la gracia del Evangelio, tu pecado es perdonado. El altar está abierto y llamado también. Si tú no tienes al Señor en tu corazón, si no lo has recibido como tu Salvador, este puede ser el día donde tú le dices al Señor: Señor, yo quiero o necesito que tú reines en mi corazón. Necesito que tú seas quien dirija mi vida, porque trato de hacer las cosas por mi cuenta y todo me sale mal. Amado, cualquier ser humano sin un guía será un desastre en su vida. Necesitamos como guía al Señor mismo, Dios como nuestro creador, Señor de nuestra vida, gobernando nuestro ser y ordenando nuestros pasos. El altar está abierto y llamado también.